Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Vamos a continuar con nuestra serie, Cristo y su exaltación. Este es el tema número 11 de esta serie. El tema de esta tarde se titula Mundanalidad. Mundanalidad. Vamos a entrar a lo que es la iglesia de Pérgamo. Y vamos a ver que convertirse en un mundano, hermanos, es como la segunda parte o el siguiente paso cuando pierdes el primer amor. Cuando pierdes el primer amor, lo que viene es que te vuelvas como el mundo. Es decir, te pones como que en un lugar neutral, pero a Dios no le agrada eso. O sea, hay muchos cristianos que como que dicen, no, yo soy cristiano, pero bueno, yo tengo este pensamiento como el mundo y yo no le hago mal a nadie. Bueno, pero a la larga, el que va a tener las consecuencias de eso vas a ser tú. Hermanos, pensar como el mundo y actuar como el mundo te va a traer resultados del mundo. No esperes que venga bendición a tu vida actuando como el mundo, porque Dios aborrece el mundo. Y nos está mandado que nos apartemos del mundo. Es decir, no podemos llevar la moda del mundo. No, o sea, no podemos llevar un matrimonio como el mundo lo lleva. Porque el mundo tiene sus métodos de cómo llevar ciertas cosas. Y es más fácil llevar las cosas como el mundo las lleva que como Dios te dice que lo hagas. Es más difícil. ¿Por qué? Bueno, porque un ingrediente que tiene el mundo es el libertinaje. O sea, si a ti te parece bien esto, hazlo. Si tú te sientes más cómodo, por si hoy la libertad de que lo que te guste a ti, bueno, si tú te sientes más cómodo siendo un árbol, pues eres un árbol, a mí no me importa. A ti te sientes más cómodo, que te gustan que eres bisexual, ¿no? Que te gustan ambos bandos, pues bueno, te sientes feliz con eso, yo no me meto con eso. Y pensamos que si así dice el mundo, esa es la verdad. ¿Y sabes cuál es el problema? Por eso el mundo aborrece la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia ofrece doctrina y la doctrina es absoluta. Todo pensamiento del ser humano en este mundo es relativo. ¿Qué quiere decir relativo? No es verdad absoluta. ¿Por qué? Bueno, porque el ser humano tiende a pensar de acuerdo a lo que vive. Por decir, si tú lees diarios de la Segunda Guerra Mundial, el común denominador es ese, la Segunda Guerra Mundial. Y de acuerdo a eso ellos tienen un pensamiento de lo que es Dios, lo que es la sociedad, lo que es la paz, lo que es la guerra, lo que es... Pero, ¿cómo tú escribirías de la Segunda Guerra Mundial si tu contexto cultural no es la guerra? Escribirías de manera diferente porque tu contexto es diferente. Ese es el punto del mundo, hermanos. Todo depende de dónde te desenvuelves, ¿ok? Pero en el caso de la Biblia, hermanos, no va a cambiar eso. Cuando Dios dice no a esto, es no siempre. No es de acuerdo a las circunstancias. No. Si ahí dice no, es no. ¿Ok? Entonces vamos a ver este mensaje, Apocalipsis 2:12. Dice ahí: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras,
donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Vamos a analizar esos 3 versos el día de hoy. Bueno, voy a empezar primero por el primer punto. ¿Qué es ser un mundano? Esa es la pregunta que vamos a responder. ¿Qué es ser un mundano? Así como que, ay, es que eres bien mundano. ¿Qué significa? Bueno, significa que se relaciona con cosas que están en oposición a las cosas de Dios. Es decir, yo tengo esto como verdad, algo del mundo. Oye, pero ese pensamiento que tú tienes se opone a lo que Dios dice. Y hay gente que vive así. Gente que vive de acuerdo a lo que el mundo diga. O de acuerdo a lo que el mundo piensa. Y actúa de acuerdo a como el mundo cree que es mejor. Y tú date cuenta, en cualquier ámbito hay un ámbito de conducta. Mira, significa, la palabra mundanos viene del latín, que significa que pertenece al mundo. Y que se encuentra conformado en 2 partes diferenciadas. ¿Ok? Que significa mundo y pertenencia. El concepto se utiliza de mundano cuando el individuo se orienta a las cuestiones terrenales, dejando de lado las cosas espirituales. Ese es un mundano. Alguien que ya sabe, que sabe la voluntad de Dios, sin embargo se orienta al mundo y se rige como el mundo. Es un mundano. También es un mundano aquel que su único propósito es el placer. Es el placer, o sea que busca de alguna u otra forma satisfacerse a sí mismo y todo se relaciona con fiestas y la buena vida. Ese es un mundano. Hoy en nuestro idioma, el mundano le dice al que se aparta un poco de esas cosas. Legalista, espantado, pasado de moda, exagerado. Y las iglesias de hoy en día, hermanos, se han vuelto muy amigables. ¿En qué sentido se han vuelto muy amigables? Que nunca los confrontan, que nunca les dicen, oye, esa vida que estás llevando no le agrada a Dios. ¿Y sabes por qué no hacen eso? Porque eso haría que la membresía de la iglesia baje. Voy a leer algunos versos con respecto a lo que dice la Biblia respecto a esto. O sea, ser mundano nunca va a ser algo bueno. O sea, cuando dicen, no, es que se enfoca a fiestas y la buena vida, no significa que no debas ir a fiestas, Porque tienes ese derecho. Jesús mismo fue una fiesta, ¿no? Una boda en Canaán, Juan capítulo 2. Pero el hecho de un mundano es que date cuenta que hay personas que piensan que es la vida. Van de fiesta en fiesta, de placer en placer, no absteniéndose de nada, no teniendo una disciplina en algunos casos, y eso va a pagar factura. Te voy a poner 2 ejemplos. Número 1, el ejemplo que te viene aquí a la mente. No lo tengo aquí anotado, pero se me viene aquí a la mente. Hace algunos años, en el ámbito futbolístico, tú sabes que hay un punto donde uno que es profesional, que es profesión de algo, hay una norma o ciertas cosas de disciplina que tú debes tener. Y más un deportista debe ser un hombre disciplinado en su alimentación, pero también debe ser disciplinado en cómo entrena y cuánto descansa. En ese tiempo había un jugador que era muy bueno,
Pero resulta que estaba a las 2 de la mañana en un bar. A las 2 de la mañana siendo un deportista. ¿Y sabes qué dice la gente del mundo? Es que cuando yo no esté concentrado, lo que haga es mi vida. Y yo decía a unas personas, entonces es como si tú eres hijo en tu casa y cuando sales de tu casa ya no eres hijo. Eres hijo en todos lados, ¿o no? Bueno, estando en ese punto mundano, porque no debía estar allí, o sea, no quiere decir que no pueda ir, pero hay momentos, horarios, y en ese momento estaba bajo la temporada. Creo que no es correcto estar haciendo esas cosas. Bueno, en esa parte, este hombre recibió un disparo en la cabeza. Y todos sí lo apoyaron y toda la cosa, un milagro de Dios porque no murió. Pero hermanos, todo cuanto él tenía se esfumó. Esa es la paga de ser mundano. Sí la gozas, sí, sí. ¿Vas a tener cosas? Sí. ¿Vas a probar cosas del mundo? Sí, sí. Y hasta te lo presumen que lo hacen. Sí. Pero la factura que llega por ese tipo de vida va a ser muy alta. Y tú dices, lo bailado y lo cantado, ¿quién me lo quita? Sí, pero ¿cuánto de eso tienes? ¿Cuántos de todos tus amigos que te invitaban la droga y el chupe tienes y están contigo? ¿Cuántos? Perdió un contrato millonario este jugador. Iba a ir a un mundial, ya no fue. Se iba a ir a Europa a jugar, ya no se fue. ¿Te das cuenta de la factura de ser mundano? Pero no estoy diciendo que no vayas a fiestas, ¿sí? Está bien. Pero creo que hay un horario, una norma, un límite. ¿Sabes cuál es ese límite? ¿Tú lo sabes? Debes saberlo. Hay un límite en lo que es permitido y en lo que es el libertinaje. Otro punto. Un jugador de béisbol, esos jugadores ganan mucho en Estados Unidos, tenía un Ferrari. Y dicen, si me compro un Ferrari es para correrlo. Lo mismo que hizo este hombre, por intentar de impresionar a la gente que lo rodeaba, porque el mundano es así. El mundano quiere impresionar a los que le rodean, porque es lo que compra, cómo vive y qué es lo que viste. Bueno, así ese mundano corrió su Ferrari. ¿Y sabes qué? Se accidentó y perdió ambas piernas. Y todo su futuro, bye, se fue. Esa es la paga de ser mundano. No te digo, sí la gozas, sí. ¿Y Dios te va a permitir hacerlo? Sí, te lo va a permitir. Pero sin duda la factura va a llegar un día. Y va a ser muy alta. Entonces voy a ver algunos versos de la Biblia que hablan sobre este punto, que debemos cuidarnos de él. Cualquiera de nosotros puede caer en ese punto, ¿cuál? El amar más el mundo que a Dios. Ese es el punto del mundano, que el mundano ya no ama a Dios, ama las cosas del mundo. Y por eso se vuelve como el mundo, porque pues, cree que eso es mejor que lo que Dios le ofrece. Entonces dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Estoy leyendo Juan 15, 18 y 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, ¿qué dice ahí? Ya estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué quiere decir que no somos del mundo? Aquí la palabra sois significa que pertenecemos a. Esa es la palabra griega, significa pertenecer a una cosa. No significa que no pertenezcas a un grupo o a un equipo, cosas así. No me refiero a eso. Me refiero a una manera de pensar, a una ideología. ¿Qué ideología tienes tú que piensas que está bien delante de Dios? No, yo tengo la ideología de que, pues, la ideología que muchos se mete hoy en el mundo es mi cuerpo.
y yo puedo hacer con él lo que yo quiera. Si me quiero tatuar, ¿quién me lo va a impedir? Es mi cuerpo, ¿no? ¿Será? Eso es lo que dice el mundo. No, si yo me quiero poner una racada aquí o una expansión, ¿quién me lo impide? Es mi cuerpo, ¿no? Hay que analizar eso, ¿no? Eso es lo que el mundo dice. ¿Qué dice Dios? ¿No dice la Biblia que ustedes son templo del Espíritu Santo y cualquiera que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él? ¿Es tu cuerpo? Bueno, pero entonces ¿hasta dónde llega mi libertad? Hasta lo que Dios te permita. Y con ese tipo de argumentos, hermanos, aprobaron el aborto. Porque la mujer es su cuerpo y ella tiene que decidir si tenerlo o no. ¿Por qué? Porque es su cuerpo. ¿Será? ¿Qué dice la Biblia? Pero eso llega a nosotros, hermanos, y se nos mete en la cabeza y pensamos que está bien. Entonces, ¿para qué se nos fue dado el cuerpo? Primera cosa, para adorar a Dios. Adora a Dios, que te pongas una expansión, que tengas acá una expansión de esos que parecen argollas donde saltan los leones. Aquí saltan un león aquí en tu oreja. ¿Exaltará a Dios eso? Eso es lo que debemos ponernos a pensar. El mundano solamente piensa en él. El mundano solamente piensa en él, en lo que él siente, en lo que él piensa que está bien, pero no piensa en Dios. O sea, no piensa si Dios se agrada de su conducta, de cómo él actúa y de lo que él está haciendo. No piensa en eso, solamente piensa en él. Y obviamente en los que le rodean. O sea, si yo hago esto, la gente de alrededor me va a respetar. Pregunta, ¿y Dios te respeta así? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces el creyente está en el mundo, pero no se conforma al sistema del mundo. Otro punto, otro versículo, Romanos 12:2. Este es un versículo muy conocido. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La mayoría de las cosas, hermanos, del mundo son argumentos. Son argumentos. Tú ves un episodio de juicio, tú ves una película y hay argumentos humanos del por qué van a hacer cierta cosa y ponen un argumento. Hace tiempo, ¿no? ¿Te acuerdas el presidente que ya va a salir este año? Dijo un día en cadena nacional, ¿ustedes qué hubieran hecho? Él da su argumento de que yo hice esto, por esto y esto, ¿tú qué hubieras hecho? Ah, bueno, tú me das tu argumento, yo te escucho, pero vamos a ver qué dice Dios. ¿Qué dice Dios de las cosas que tú estás argumentando? Conformarse a este siglo significa amoldar tu mente a algo que es en contra de Dios. Cuando tú agarras una cierta conducta mundana es que tu mente se ha acoplado a eso. Y tú piensas que eso es lo mejor para tu vida. Eso es conformarse a este siglo. Dios manda que no te debes de conformar. Dios manda que cuando te llegue un argumento en la mente, hasta con los comerciales, hermanos, que hay en la televisión, en la radio, te avientan argumentos diciéndote, mira, si tú tienes esto, serás famoso, te respetarán. Ahí viene el argumento, tú tienes que analizar ese argumento. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, otro argumento que viene es que, ¿por qué no se casan? No, es que hay muchos problemas, mira, mejor así en unión libre, porque si no nos entendemos, no tenemos que pagar un divorcio. Y tú dices ese argumento como que dices, no, pues sí, pues viéndolo del ámbito económico, está muy bien razonado, pero hay un argumento más arriba, y es que lo que Dios instituyó, Dios lo bendice, y alguien que no se casa no tiene la bendición de Dios.
Hay muchas filosofías, hermanos, dentro de este mundo, por decir, la filosofía de la evolución. También hay otra filosofía, la filosofía de que el hombre entre más preparado esté, menos malo va a hacer. ¿Te das cuenta de que la sociedad siempre quiere educación, educación? Y eso está bien, ¿eh? Eso está bien, que nos eduquemos, que aprendamos, pero no va a ser la solución a que el hombre cambie. Pero esa filosofía está. Otro versículo, Tito 2:11. Tito 2:11. Entonces, ¿por qué alguien en su mente es un mundano? Porque hay un argumento que le llegó a su mente que lo venció. Venció ese argumento, no lo razonó bien y se dejó vencer por ese argumento y ahora vive conforme a eso. Por eso a los jóvenes se les dice mucho, ten cuidado con tus amistades. O sea, no estamos diciendo que no le hables a nadie, no puedes ser un ermitaño, pero esas amistades te echan argumentos, te dicen lo que ellos creen respecto a un tema, respecto a una cosa, respecto a una conducta. Ellos te dicen su argumento. Entonces tú tienes que ser muy sabio en saber escuchar y saber procesar lo que te están diciendo. No puedes ser un borreguito que todo te lo comas. No. Saber qué dicen con respecto a esto, respecto al otro, respecto al otro. Y tienes que procesarlo. ¿Cómo? Con la verdad. Con la verdad. O sea, si en un ámbito tú eres ignorante, o sea, en el punto de que a lo mejor en este ámbito yo no sé mucho, tengo que leer de eso para poder yo sacar un buen juicio de ese argumento. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 12. Enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquí la palabra renunciando significa algo que vamos a contradecir. Y esto es importante, hermano, porque esto requiere decisión. Decisión. Tú debes decidirte a hacer lo que Dios quiere. Tú debes decidirte a hacer lo que Dios quiere. Pero esto es cosa de una decisión. Muchas veces oramos así: Señor, quítame este pensamiento malo que tengo. Quítame este odio que estoy sintiendo. Quítame este rencor. Quítame esta amargura. No, mijito. Tú dejaste entrar eso. ¿Sabes por qué? Porque razonaste y pensaste que era injusto. Y como es injusto, creo yo que merezco esto. Entonces, al razonar así, dejas entrar algo en tu corazón y ya lo tienes allí. ¿Quién lo dejó entrar? Tú. ¿Quién lo debe sacar? Tú. Eso debes de decidirte tú en hacer lo que Dios te manda. Entonces, vivir para Dios es una decisión, hermanos. No es algo que va a venir de repente. Tienes que decidirte a vivir para Dios, a no ser un mundano, a no ser uno más del montón. El cristiano siempre debe de ir contra la corriente, pero esa es una decisión, no es algo que te venga por arte de magia. Y hermanos, sin duda es una lucha muy fuerte que tenemos en este punto, ¿eh? El mundo es como un imán que quiere jalar tu corazón, porque hay cosas que nos gustan. Eso es obvio. O sea, vemos algo del mundo y tú quisieras, porque tenemos carne y quisiéramos hacer esto, quisiéramos viajar, tener, comprar, vender. Sí. Y algunas de esas cosas son lícitas. Pero no podemos dejarnos llevar que por eso valemos algo, porque el mundo así lo piensa. Por eso siempre cuando hagas algo es: ¿cuál es mi objetivo en esto? ¿Cuál es tu objetivo de estudiar? O sea, ok, estudias una carrera, estudias la prepa, estudias la universidad, estudias la secundaria. ¿Cuál es tu objetivo?
¿A dónde quieres llegar? ¿O nada más lo haces porque pues todos lo hacen? Eres un mundano. Porque así actúa el mundo. No, no, no. El cristiano no es un torpe, no es tonto. El cristiano tiene que razonar. ¿A dónde quiero llegar? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué lo hago? ¿A dónde me dirijo? Primera de Juan 2:15. Este es otro verso más también muy conocido. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, ¿qué es amar el mundo? Amar el placer. Que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El mundo siempre ofrece placer. ¿Por qué crees que existe ese estado tan grande en Estados Unidos llamado Las Vegas? ¿Cómo le llaman a Las Vegas? La ciudad del pecado, ¿verdad? ¿Por qué le llaman así? ¿Por qué crees? Porque todos los placeres están a flor de piel. Encuentras cocaína, marihuana, prostitutas, prostitutos, juego, risas, fiestas nocturnas. Encuentras de todo, lo que a la carne le gusta. ¿Y sabes qué? Los que han ido a Las Vegas cuentan que la vida de Las Vegas es en la noche. Dice, tú sales en la mañana y es un desierto. Y casi no hay gente. Pero espérate en la noche. Eso es amar el mundo. Amar el mundo es que quieres a fuerza satisfacer tus deseos carnales. Eso es amar el mundo. Y cuando amas el mundo te vuelves un mundano. Hermanos, la iglesia de Pérgamo, como gran parte de las iglesias actuales, habían dejado de prestar atención a las advertencias bíblicas contra la mundanalidad. Y esto había ocasionado que se dieran al mundo y se mezclen poco a poco con él. Entonces, como te lo dije, podemos decir, primero es Éfeso y después viene Pérgamo. O sea, si tú pierdes el primer amor, date cuenta, un matrimonio que ya no se ama, que se han herido tanto, empieza, algunos de los dos le entra el pensamiento de, yo tengo derecho a ser feliz. Y si tengo derecho a ser feliz, ya no nos amamos, yo no tengo ninguna obligación con ella, yo no tengo ninguna obligación con él, y se les mete en la cabeza algo absurdo. Pero ellos creen que es la verdad. Y tú los confrontas y les dices, oye, ¿cómo puede ser que pienses de esa manera? No, pero es que tú no entiendes lo que yo he vivido, lo que yo he sufrido, lo que yo he pasado. Hermanos, cuando se pierde el primer amor, lo que empieza a pasar es que nos empezamos a mezclar con el mundo. Empezamos a actuar como el mundo y a vivir como el mundo. Y Dios no quiere que seas como el mundo, porque de ahí Dios te sacó. Santiago 4:4. Este es el último verso que voy a tocar respecto a este punto. Y pasamos al estudio. Dice ahí, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Qué es ser amigo del mundo? ¿Qué es ser amigo del mundo? Significa actuar y vivir como el mundo me dice. ¿Y sabes qué, hermano?
los cristianos anabaptistas y los cristianos reformadores, murieron muchos por no conformarse al mundo. Antes de Constantino, que llegara ahí a hacer que la religión oficial fuera el cristianismo, los cristianos peleaban mucho porque los césares se hacían llamar dioses. Y decía, di que el César es el Curios. Y los cristianos decían, no, el Curios es Jesús. Y los mataban. ¿Qué es ser amigo del mundo? Es que bueno, di que el César es el Curios. Bueno, sí, el César es el Curios, pero yo en mi corazón digo que es Jesús. Amigo del mundo. O sea, que el que es amigo del mundo no quiere tener problemas con el mundo, como que lleva una parte neutral. O sea, como que por un lado la llevo bien con los del mundo, pero por otro lado mi corazón es de Dios. Ese es un amigo del mundo. Y es enemigo totalmente ¿de qué? De Dios. O sea, no significa que no tengas a compañeros conocidos del mundo. Es obvio que los tienes, ¿sí? Sí, no estás pecando en eso. Pero no puede ser que pueda más el del mundo con sus argumentos que tú con los tuyos. No puede ser eso. Y ese es el problema de muchos, que tienen sus amigos del mundo, sus compañeros del mundo, pero te aconseja el del mundo y te aconseja el cristiano y sigues al del mundo porque es más fácil hacer eso. Es más fácil. Santiago tenía bien en claro que el mundo y Dios no se llevan. Y lo vemos en las leyes que hacen, con los razonamientos que hacen en ciertos temas. Hoy el mundo no quiere la Biblia y quiere destruirla porque va en contra de sus pensamientos y de su conducta. Por eso alguien mundano es un enemigo marcado de Dios. Alguien que buscará destruir y dividir. Ese es un mundano. Ahora, Pérgamo. Voy a decir algunas cosas de Pérgamo. Un poco de historia. Pérgamo está a 20 kilómetros del mar Egeo. Y esta es una ciudad grande y próspera. Y esta ciudad se hizo famosa por su biblioteca, la cual contenía 200,000 pergaminos. Solamente la rebasaba la biblioteca de Alejandría. Y debido a esto, hermanos, los reyes de Pérgamo impulsaron el negocio del llamado pergamino, de ahí viene, de Pérgamo, que vino a sustituir lo que se llama el papiro. Eso lo vino a sustituir. La ciudad estaba en una colina a unos 300 metros de altitud y se hizo notable porque que era la ciudad y atrás tenía una colina y toda esa colina estaba llena de templos paganos. Lo que más se veía hasta arriba de la colina era un gran altar dedicado a Zeus, donde constantemente se edificaba o se sacrificaba incienso. Había 4 cosas a las cuales daban mucha dedicación. Según ellos, según el dios Zeus, que era lo que más veneraban allí, la diosa Atenea, que era la diosa de la sabiduría, el dios Baco, que era el dios del vino, y el dios Esculapio, que era el dios de la medicina. No sé si tú has visto el escudo de la medicina del día de hoy, pero es como una lanza que tiene una serpiente enrollada. Ese es el símbolo de la medicina, lo puedes encontrar. Bueno, el símbolo de Esculapio era una serpiente. Y su templo estaba lleno de serpientes. En esa escuela de Esculapio estuvo un gran médico famoso llamado Galeno. Ahí estudió este hombre, un médico famoso. La palabra Pérgamo significa ciudadela o matrimonio mixto. Eso significa ciudadela o matrimonio mixto. Empezamos entonces con el primer verso, Apocalipsis 2:12. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Es interesante que de todas las características de Cristo se utilice esta, espada aguda. La ciudad
de Pérgamo, hermanos, era administrada mucho por los romanos. Y lo que ahí se celebraba mucho eran los juicios. Y cuando se hacía un juicio, el César o en este caso, el que ostentaba el juicio tenía una espada a su lado y era porque tenía el derecho de la espada, es decir, solamente él tenía el derecho de dar la pena capital. Los romanos ya no acostumbraban tanto la pena capital, lo que más acostumbraban era la cárcel o la tortura. Pero los persas, los griegos y los babilonios sí tenían la pena capital, y la pena capital era la crucifixión. Entonces, hablar de alguien que tiene una espada aguda de 2 filos, habla que Cristo tiene poder sobre la vida y la muerte. Es decir, la carta que está a punto de llegar es una carta de juicio. Dios va a hacer un juicio con esta iglesia porque a Dios no le agrada que alguien sea un mundano. No le agrada, a Dios no le agrada eso. Y tú estás dejando que eso rija tu vida, Dios va a hacer algo contigo. Dios lo va a hacer. Porque Él no va a permitir que tú pienses como el mundo y te amoldes al mundo. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Dice ahí: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra, hermanos, es el método por el cual Dios corta nuestros pensamientos. Como te lo dije, cuando una mente se ha acoplado a un argumento del mundo, la manera de sacar ese argumento de tu mente es darte el evangelio. Cuando tú hablas con una persona que lleva una manera de vivir, él te va a dar sus argumentos del por qué vive así y del por qué actúa de esa manera. Que lo dejaron, que lo traicionaron, lo odiaron, le hicieron esto, lo defraudaron, XY cosa, te va a dar su argumento. Y tú lo escuchas. Y después tú tienes que responder con la palabra. ¿Para qué? Cuando tú dices la palabra en un argumento del mundo, la palabra corta de gajo ese argumento. Y lo primero que vas a encontrar cuando eso sucede es enojo. Date cuenta, cuando un pastor le dice a uno, no, es que ustedes son homofóbicos, porque ustedes no rechazan lo que nosotros somos y toda la cosa, y un pastor le dice, no, si tú quieres vivir así, está bien. Tú piensas que eres una mujer en el cuerpo de un hombre, está bien, yo te respeto, no hay problema. Pero si tú dices que Dios te hizo así, ahí tengo que decirte, estás equivocado. Y la Biblia dice esto, no, ahí sale. ¿Por qué? Porque tu pensamiento es cortado por la palabra. Porque sacas la Biblia. O sea, no, si tú respondes con un argumento terrenal, lo que va a pasar es que tal vez tu argumento sea muy débil. Y te lo puede contrarrestar y te puede vencer en esa lucha de argumentos. Pero cuando tú sacas la Biblia, ¿qué argumento hay mayor que ese? O sea, eso también pasa con tus hijos. Cuando ellos están tomando una cierta norma de conducta, llegan contigo, tú le dices, ¿por qué actúas de esta manera? ¿Por qué tomas esas decisiones? Y él te va a dar su argumento, te va a decir, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y si tú respondes como el mundo, te va a decir que tú no sabes. No sabes, que exageras. Pero cuando le sacas el argumento del mundo, al argumento de Dios, cuando sacas la Biblia, eso te tiene mucha validez. Y si lo dice allí, ¿qué puedes hacer? Porque lo dice.
Entonces, o dos cosas, o se somete y la palabra corta ese argumento que tiene en su mente, o se enoja y se revela. ¿Por qué? Porque vio que su argumento no tiene validez delante de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema de ser mundano, hermanos? Que solo estás a un paso de abandonar a Dios. Ese es el problema de ser mundano. Que estás a un paso de abandonar a Dios. Es decir, cuando ya tenemos pensamientos del mundo y los hemos aceptado en nuestra manera de vivir, ya hemos dado un paso en el abandono de Dios. Entonces, ¿cuál es la única manera de quitar pensamientos mundanos? Memorizando la palabra de Dios. Memorizando la palabra de Dios. Un día un joven me dijo a mí, yo te voy a demostrar que yo sin Dios voy a poder. Yo le dije, pues no creo. Podrás algunas cosas, pero la Biblia dice que ama a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. O sea, mientras tú no tengas eso, no vas a demostrar nada. Eso créetelo tú, pero yo no. Porque la Biblia no dice lo que tú piensas. Entonces ahí te dicen, es que ya siempre, tú siempre con la Biblia, tú siempre, dime de otra cosa. Le digo, pues ¿de qué otra cosa te puedo hablar? ¿Del canto del Miocid? ¿O de qué? ¿De el Conde de Montecristo? ¿O de el Quijote y Sancho Panza? ¿De eso te digo? Pues el Quijote estaba bien loco. Ve a los molinos de viento y pensaban que eran gigantes. Y ahora dice, no, Sancho, prepara mi armadura porque voy a pelear unos molinos de viento. ¿De eso te voy a hablar? Y así no tiene ninguna argumentación válida. Versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Esa frase, trono de Satanás, tiene varias connotaciones. A mí se me hizo más acorde una, que es la que a mi punto de vista es la mejor. Hubo en ese tiempo un viajero llamado Gut, sí, Gut. Y él describió Pérgamo de esta manera. Dice, a medida que yo me iba acercando a Pérgamo por una antigua carretera, la ciudad se vislumbraba como si saliera un trono. O sea, cuando más te ibas acercando, la ciudad iba subiendo, pero parecía un trono, porque tenía una colina atrás. Entonces parecía que la colina era el respaldo y toda la ciudad era el asiento. Y se parecía como un trono gigante que se elevaba majestuoso en la llanura. Entonces Cristo le llama el trono de Satanás porque sin duda esa ciudad era demasiado perversa. Pérgamo, hermanos, se convirtió en la ciudad oficial de la adoración del emperador. Tenía 3 templos dedicados a la adoración del emperador y tanto era la veneración que Augusto César mandó allí a su amante, la llamada Cleopatra. Ahí estaba, Cleopatra era una egipcia, muy hermosa, dicen que se bañaba con leche, que por eso tenía una piel impresionante. Entonces, hermanos, por eso se le llama el trono de Satanás. Porque otra cosa que tenía esa ciudad, hermanos, es que era bien supersticiosa. Bien supersticiosa. A ver, te preguntaré, ¿pasar debajo de una escalera es de mala suerte? ¿Es verdad o es superstición? Entonces, ¿por qué te cuidas? No. Bueno, pastor, hombre precavido vale por 2. ¿Romper un espejo es de mala suerte? ¿Es verdad o es superstición? ¿Que tirar la sal es de mala suerte?
¿La pata de conejo es de buena suerte? ¿Es verdad o es superstición? ¿Te das cuenta cómo la iglesia tiene ese tipo de cosas también? Tiene supersticiones como la sangre de Cristo. No, yo cuando mis hijos se van los cubro con la sangre. Esa es una superstición. No sé de dónde la sacaron, pero es una superstición. Eso no es verdad. Me comentaron de otro hombre que tiene esta superstición. Que dijeron, no, Dios me reveló que el terreno de aquí al lado va a ser para nosotros, hermanos. Pero hay que conquistarlo, como Jericó. Y ahí los ves dando vueltas al terreno. ¿Es una superstición? Otra superstición. Vamos a ganar a Pisago para que ellos agarran un helicóptero y lo ungen con aceite desde el cielo. Ahí los ves echando aceite y aceite y aceite. Esa es una superstición. La ciudad de Pérgamo tenía una superstición. Y era que cuando tú tenías una enfermedad incurable, llegabas al templo de Esculapio y te daban una receta que te dormía y esperabas que una serpiente del templo te mordiera o te tocara para que te curaras. Una vil superstición. ¿Cómo ves? Hermanos, hoy el mundo está igual, lleno de supersticiones. ¿Crees que el karma exista? Es que al que actuó mal, le va mal. Ese es el karma. Y yo he escuchado cristianos que dicen eso, No, le fue mal. No, es que si el karma atrajo contra él fuerzas negativas. Deja de estar escuchando mi alegría y hoy con Adela y esas cosas que... Hay cristianos que tienen la superstición del zodiaco. Es que soy Cáncer y no soy compatible con Acuario. No, es que yo soy Leo. Y los Leos somos muy feroces. Entonces, ¿perdón? ¿Tú tienes esas supersticiones? No, es que yo tengo gatos en mi casa. ¿Sabes por qué? Porque los gatos ahuyentan los malos espíritus. Aguas, espántame, panteón, ¿a poco sí? Son supersticiones, hermano. ¿De dónde vienen esas cosas? ¿Sabes que en la Edad Media de la iglesia, cuando la iglesia dejó la Biblia, había muchas supersticiones? De ahí se sacó que el diablo era rojo. ¿Sabes por qué? Porque como no tenían la Biblia, la iglesia estaban vaciando. Entonces dijeron, no, pues ¿con qué los atraemos? Pues con el diablo era rojo. De ahí sacaron el agua bendita. Esa es una superstición. El agua bendita, o sea, lo único que hacen es agarrar una tina de agua, llega el Padrecito por nuestros pecados y ya estuvo el agua bendita. Y todavía se creen que agarran esa botella y está el endemoniado y le echan el agua y se revuelve, como que lo quema. Esa es una superstición, eso no es verdad. De ahí también se sacó, hermanos, de la Edad Media, de la edad del oscurantismo, que María no tuvo más hijos. De ahí se sacó, ¿sabes por qué? La ignorancia, hermanos, la ignorancia. Otra superstición que también de ahí se sacó, que dice que supuestamente tenían leche de los senos de la Virgen María. Dice, ¿quién quiere de esta leche? ¿En serio? Se sacó en ese momento. Y la gente lo creía. Otra superstición, la astilla de la cruz de Cristo. Bueno, aquí yo tengo una. ¿Qué tienes allí metido? No, en ese cobre está una astilla de la cruz de Cristo. Mira, pues si yo te dijera que si se juntaran todas las astillas que han vendido, se construyeron otra vez los 3 barcos de Colón. Venden por donde quiera. Otra superstición, la lanza del destino, ¿no? Que esta lanza de este soldado llamado Longinos, que fue el que atravesó la lanza y no, se le dio poderes a la lanza. Entonces, no, pues esa lanza tiene poder y cualquiera. Hitler buscó esa lanza con la superstición de que si él tiraría esa lanza, él ganaría la guerra. Y la buscó a toda costa.
Hitler también era un hombre de ocultismo, ¿eh? Se dice que cuando él salía a dar sus órdenes de guerra, él había tenido una reunión satánica antes para tener revelación de cómo haría la guerra. Hitler también era supersticioso. Y así, hermanos, podemos sacar muchas cosas de las supersticiones que hubo en la Edad Media. Pero ¿por qué sacaron eso? La ignorancia. Cuando tú eres ignorante de algunas cosas, te vas a volver supersticioso. Te vas a volver, no, esto no porque el diablo. La superstición de que le pones unas tijeras en forma de cruz para las brujas. La superstición de que te pones el suéter al revés, ¿no? Porque cuando te viene una bruja estás dando nada más vueltas. No, sí, pastor. Sí. Yo recuerdo que una tía me lo comentó. Bueno, ojo, no estoy diciendo que hay algunas cosas que sí son reales. O sea, las brujas sí existen. Pero por ejemplo, en la Edad Media también existió la superstición de la cacería de brujas. De hecho, en ese momento, la iglesia mató más mujeres que lo que mató la peste. En ese tiempo, como no había mucha ignorancia, las mujeres que utilizaban hierbas para curar, por decir, el estómago, ¿no? La manzanilla, la hierbabuena, cuando hacían un té y te lo daban y te sentías mejor, es bruja. Porque me dio una pócima y me sentí mejor. Tú decías, oye, pero si es una hierba que al hervirla, pues saca algo y te lo bebes, te sientes mejor, no, es bruja. Y las quemaban. Superstición, hermanos. Pregunta, ¿no estamos llenos de eso hoy? Superstición. Termino, ya se me acabó el tiempo. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aquí la palabra retener significa estar agarrado fuertemente de algo. Da la idea como un ancla. ¿Te imaginas un ancla? La echan al fondo del mar hasta que agarra una piedra y detiene todo un barco. Eso es retener. Y negado significa que no ha rechazado nada, que no ha desconocido lo que Él es. Una de las más peligrosas persecuciones fue la del emperador Domiciano, en esa época donde murió este hombre Antipas. Hermanos, a pesar de la presión, de la persecución en Pérgamo, los cristianos habían permanecido firmes y constantes en el estudio de las verdades del Evangelio. O sea, eran cristianos de verdad notables. Pero hermanos, muchas veces podemos resistir unas cosas, pero cuando dejamos entrar otras, es muy peligroso. Vean, eran hombres notables, hasta tuvieron su pastor llamado Antipas, fue muerto por causa de ser alguien fiel. Pero se les dice que tenían a Balaam ahí adentro. La próxima semana voy a tocar eso, pero Balaam es figura de aquellos que con sus argumentos te arrastran a vivir una vida libertina. O sea, cuando te dicen, ay, no es para tanto, ay, ¿a poco le tienes miedo al pastor? ¿Le tienes miedo? Hay tantos, ¿por qué no haces lo que yo te digo? Balaam. ¿Y sabes cuáles son su presa favorita de Balaam? Las mujeres. Esas son su presa favorita. Son hombres o mujeres que abordan mujeres y las convencen. Las convencen. Es su presa favorita. Y más las mujeres que están solas, ¿eh? Si te contara, hermano, en serio. Vamos a tocar eso la próxima semana. Pero hermano, sigue siendo lo mismo que Satanás. ¿Cuándo engañó Satanás a Eva? Cuando estaba sola. Cuando estaba sola. Así que una mujer sola, que no tiene autoridad y que no está bajo la autoridad de Dios, es una presa fácil a ser engañada.
Aquí le voy a dejar, hermanos, aquí vamos a dejar esta primera parte de Pérgamo, porque de Antipas quiero explicarte cómo murió. Él murió de una manera pues muy cruel. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.